A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. En esta edición vamos a hablar única y exclusivamente de la segunda semana de San Isidro. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Bueno, pues la semana pasada ha tenido lugar la segunda parte de San Isidro, que es a lo que vamos a dedicar fundamentalmente este programa. A mi derecha está Víctor Pérez López, aficionado conocido de la casa, y a mi izquierda está Alejandro, uno de los aficionados más jóvenes de la plaza y además con muy buen criterio. Pero como estamos en la librería Rodríguez, que es el templo de la sabiduría taurina, pues como hacemos siempre que estamos aquí, vamos a aconsejar a la audiencia algunos libros interesantes. Entonces, ¿por cuál empiezas, Víctor? Pues un libro que es absolutamente maravilloso. Yo voy a presentar dos libros de mujeres. Muy bien. Mujeres, y este es de Olga Holguín, que hace un libro sobre Morante Media Vida. Sí. Para que se vea bien. Es un libro con unas fotografías que son una auténtica pasada. Hay una fotografía que a mí me parece que es una de las más tiernas y más bellas que yo he visto de Morante de la Puebla. A ver si soy capaz de Es que hay muchas fotografías de Morante siendo un niño. Claro. Estas dos fotos. Mira. Esta fotografía de Morante, que aquí tendría 5 años o 6 años, no tenía más. Pero fíjense ustedes cómo coge el capote ya a tan tierna edad. Es una pasada de bonito. Sí, sí, las fotos son... Y después está lleno de fotos absolutamente impresionantes. Yo creo que es el mejor libro de fotografías de Morante que existe. Está toda la vida de Morante, desde su más tierna infancia, pero luego además las fotos toreando son impresionantes. Son impresionantes, todas. Son impresionantes. Todas. Y luego además no es solo un libro de fotos. No, es un libro en el que han colaborado, por lo más importantes, unas ligadas al mundo, todas ligadas al mundo del toro, unas como matadores de toros, como puede ser César Rincón, me parece que está, o está Pablo Aguado, creo que tiene otra. Sí. Y otros que también, gente ligada al mundo del toro, pero no como toreros, como puede ser Domingo Delgado de la Cámara. Además de otros muchos. Yo, ¿qué quieren que les diga? A todos los morantistas que les guste la fotografía taurina, es absolutamente por donde lo abra. Sí, por donde lo abra. Da igual la página, ¿no? Da igual la página, es absolutamente maravilloso. Es maravilloso, sí, es tremendo. Bueno, pues yo también voy a presentar un libro que merece mucho la pena. Es este. Una historia de los criadores de toros bravos de la provincia de Salamanca. Se han escrito muchos de estos, pero este es el definitivo. Pero este es el bueno. Este es el definitivo sobre la historia del toro bravo en Salamanca. Lo escribe un aficionado francés con seudónimo. Se hace llamar en el libro Lilian de Normandía, pero en realidad se llama Lilian Picard. Y bueno, ya sabes que los franceses son muy concienzudos y serios. Eso es, son muy serios y muy concienzudos en su trabajo, y eso se ve en este libro. El libro tiene enormes aciertos. Un primer acierto es que es cronológico, porque ha habido otro autor que últimamente ha intentado una cosa parecida, pero agrupando a los ganaderos por familias. Y al final era un auténtico lío y nadie se enteraba de nada, ni nadie sabía quién estaba casado con quién. Cruces de y al final aquellos todo el mundo se perdía. Aquí no, aquí es cronológico. Y además, o sea, habla de cada época de la historia y cómo era el toro en Salamanca en cada época de la historia. Ordenado. Y sobre todo se fija más en los encastes y en el devenir del encaste, es decir, en los toros de la ganadería que en los parentescos familiares de los ganaderos. Entonces, me parece que es un enfoque muchísimo mejor y desde luego mucho más provechoso para el aficionado, porque en el libro que parecía que era el sumum del toro charro, pues en realidad no se hace ninguna reflexión profunda de la evolución de ese toro. Solo se habla pues de parentescos y es un copia y pega constante de cosas que se han cogido por ahí. Aquí no.
Aquí sí que hay una reflexión sobre cómo ha ido evolucionando el toro en Salamanca, sobre su relación con la historia y con las etapas históricas de España y sobre todo hay una labor de investigación que el otro libro no tenía. El otro libro lo único que era un copia y pega. Aquí hay una labor de investigación y ha tenido que venir un señor francés que además no es de la zona taurina de Francia, es normando. Sí, todavía más sorprendente. El Ha tema, tenido que venir un señor francés pues a poner las cosas en su sitio y a dar un baño de humildad a ciertos individuos o cierto individuo que se cree que solamente con el único mérito de haber nacido en Salamanca, ya ve usted, cuando eso es una cosa que designa la suerte y que no tiene ningún mérito nacer en un sitio o en otro, se cree ese señor que por haber nacido en Salamanca es el único que tiene el derecho exclusivo de hablar de las ganaderías salmantinas y que además está en posesión de la verdad. Pues la verdad está aquí. Y lo ha escrito un francés. Es un libro extraordinario, un libro excelente. Habla también de las ganaderías del siglo XIX. Y del XVIII. Y del XVIII, que no habla para nada nuestro amigo. Claro, nuestro amigo no habla ni del XVIII ni del XIX. Como si fuera solamente el siglo XX. Se le escapan ganaderías como Teodoro Valle, que lidió una barbaridad. Se le escapan los ganaderos peñarandinos. Por ejemplo, el toro que mató a Pepeillo el 11 de mayo de 1801 se había criado en Peñarán de Bracamonte. Pues aquí están. Y encima es un libro más breve porque además se hace una labor de concisión importante, no se escapa nada. Pues muy bien. O sea que es un libro que es de obligada compra para todos aquellos interesados por la evolución de las ganaderías, por el toro en el campo y por el toro de Salamanca, ¿no? Que es pues una parte muy importante de la fiesta nacional. La cría del toro en Salamanca, ¿no? Ya, pues aquí se hablan de todas sus etapas, de los peñarandinos del 18, de Carreros y la gente del 19, de cómo se sientan las bases antes de la guerra civil de lo que luego iba a ser la edad de oro del toro salmantino, que es desde después de la guerra hasta los años 70. Un gran libro. Aquí lo tienen ustedes. De Lilian de Normandía, pero que en realidad es un señor que se llama Lilian Picard y desde esta casa le felicitamos efusivamente por el trabajo realizado. Muy bien. ¿Qué más nos traes? Pues tengo otro libro que ya se ha salido hace un tiempo, pero es un libro pues muy interesante para que le guste estas cosas. A mí, por supuesto, me gusta, que se llama Taurinismo y Antitauronismo, de Beatriz Badorrey. Beatriz Badorrey es, si quieres, una de las personas académicas de más alto nivel y aficionadísima a los toros. Esta fue secretaria general de la UNED, es vicerrectora de la UNED. Es profesora de Historia del Derecho en la universidad también. Sí. Bueno, pero siendo vicerrectora es también profesora de Historia del Derecho. Y etcétera, etcétera. O sea, su currículum sería tan amplio. Que tiene un currículum muy amplio. Amplísimo. Y ha hecho este trabajo, este ensayo, sobre taurinismo y antitaurinismo. Empieza, desde luego, en los años más remotos de la historia, pero es muy interesante, quien lo quiera leer, sobre todo el siglo XIX y principios del siglo XX, donde verdaderamente, entre los animalistas, donde verdaderamente los partidos políticos y algunos partidos políticos, como el PSOE, dicho sea eran paso, antitaurinos, se muestran en muchos apartados antitaurinos, porque hay que decirle, señores, el PSOE casi siempre ha sido antitaurino. Quien ha sido muy pro-taurino antes de la guerra ha sido el Partido Comunista. Es curiosísimo, pero es así. Y hay figuras, importantísimas figuras de la literatura, que ustedes no se lo van a poder imaginar, que eran muy aficionados al mundo de los toros. Pues estupendo. O sea, es un libro muy interesante. Pues es un libro muy bajo. Pues aquí hay otro libro muy interesante. Es de un mexicano que se llama Francisco Miguel Aguirre Farias. Le llaman Pancho Miguel. Que es La embestida ni al rojo ni al movimiento. Es un estudio de por qué embisten los toros. Y cómo embisten. Y cuáles son las razones por las que embisten. Me parece muy interesante. Fíjate que dice ni al rojo ni al movimiento. Ni o sea, al rojo, ni al movimiento. Que la muleta roja no tiene nada que ver. Y luego, ¿cómo lo sabemos todos los que hemos visto? Y luego tiene un toreo? subtítulo que también está muy interesante. La teoría del depredador y su relación con las técnicas del toreo. Un libro muy curioso. Muy curioso que lo hizo la editorial Fomento Cultural de la Tauromaquia Hispanoamericana y que tiene su interés, porque digamos que intenta penetrar en la psicología del toro.
Y luego habla con muchos toreros, que también es muy interesante, porque los toreros tienen una opinión práctica del asunto bastante reveladora. Y muchos no coincidentes, como el mío. Está Muchos muy muy bien. no coincidentes. Este es un libro que es muy curioso y está muy bien. Y luego, aquí tengo una curiosidad. La entrada, pero de verdad, de la muerte de Manolete. Una entrada de verdad de Linares, del día 28 de agosto de 1947. Aquí está. Para quien tenga el capricho de tenerla. Los coleccionistas de para los coleccionistas. Porque esta es una entrada verdaderamente difícil de tener. Pues aquí está. Y si os parece bien, vamos a hablar ya de San Isidro, de su segunda parte. Y la segunda parte empezó un miércoles 17 de mayo con una novillada de los Maños que fue de 3 y 3. 3 con la cara por las nubes, absolutamente distraídos y descastados. Y otros 3, segundo, tercero y sexto, hijos del peligro, 3 novillos muy difíciles, con mucho sentido y lo dicho, muy peligrosos. Parece claro, y es una evidencia, que cuando Santa Coloma está sacado de tipo y son altos, o sosean hasta la desesperación o son muy peligrosos. Está claro que Santa Coloma solo embiste cuando está en el tipo. La novillada a mí me decepcionó muchísimo. Y luego creo que, bueno, digamos que el mejor parado de la terna fue Diego García, porque no tuvo... Tuvo los toros más sencillos. Los más, muy distraídos, pero que no se metían con nadie, y por lo tanto fue el mejor parado. Pero quienes tuvieron una tarde verdaderamente dura fueron Cristian Parejo y Mario Navas. Sobre todo Cristian Parejo tuvo dos toros infumables. Y bueno, y Mario Navas. A mí me parece peor lo de Mario Navas. Lo de Mario Navas fue peor todavía. Es que el sexto fue imposible. Imposible, sí. Fue imposible. No, fue... El problema... Bueno, vamos a ver. Aquí ocurre una cosa. La corrida, probablemente para muchos espectadores y muchos aficionados, fue una corrida entretenida. Porque los toros mostraron peligro, es verdad. Y sobre todo por la buena disposición de los novilleros a intentar torear a toros con peligro. Eso ya ocurrió también en alguna corrida que luego hablaremos. Y todas estas cosas, bueno, pues te hacen que la tarde se entretenga. Pero después, si analizamos estos toros, es que ninguno remató abajo. No. Es que todos iban a media altura. Sí. Y cuando no se acostaban de una forma absolutamente terrible. O sea, y lo del fuera de tipo, pues es verdad. Pero sin embargo hemos visto excepciones, porque los Maños también, yo recuerdo una novillada que he hecho, la anterior novillada, que también fue... Hubo novillos que eran la mitad. Sí. Que este año, digo de altura, Sí. Y ha habido otras corridas de toros, siempre recordamos una corrida de ganadería, que toros con 600 kilos, y que salió francamente bueno. Aquellos 3 toros de rehuelga que se dio la vuelta al ruedo a uno con 600 y pico kilos, pero es la excepción. Pero es una excepción, es verdad. Y es verdad que generalmente tan altos están sacados de tipo. Y yo creo que Parejo y Mario Navas estuvieron más que dignos. Bueno, Parejo inicia su primera faena por unos estatuarios, cuando no era nada aconsejable ese inicio, teniendo en cuenta que el novillo estaba avisado, que no había humillado, que hacía viento, y se llevó un volteretón impresionante, vamos. Pero el tío no se amilanó, se levantó sin mirarse y estuvo muy digno aguantando coladas. Y luego en el otro, que fue un novillo muy soso, sí que se le intuye buen aire. Ese novillero hay que volverlo a ver. Yo creo que tanto Parejo como Mario Navas, que ya la habíamos visto por segunda vez, merecen verles en otra ocasión con otro ganado más ad hoc porque el lote de Mario Navas, desarrollar sus... el lote de Mario Navas fue maligno, Bueno, el primero se quedaba muy corto y miraba mucho y le robó algún muletazo bueno, pero es que el sexto no tuvo un pase. Esto salió ya con una orientación que tenía y dije, es que en cualquier momento va para arriba. En cuanto se asentó para intentar dar una media Verónica Belmontina, el novillo le retrató y le pegó un volteretón del que salió con una fractura de clavícula, por cierto, y no se fue a la enfermería. Estuvo en el ruedo hasta matar al toro. Pero vamos, yo creo que Parejo y Mario Navas merecen una ocasión con una novillada buena. Yo voy a discrepar, si me lo permites, Domingo, que a mí el que menos me gustó fue Diego García. No, si no vas a discrepar, estamos de acuerdo, ahí no discrepas. Estamos de acuerdo. Para ser el lote más suave y el lote más noble,
entre comillas, lote con menos dificultad, le vi que para ser un profesional que va a tomar la alternativa, por cierto, en la Feria de San Sebastián de los Reyes... Que por cierto, la Feria de San Sebastián de los Reyes es la cosa más fea y más, es más horrorosa que hemos visto en muchísimo tiempo. Primero mata una novillada de Lope Gibaja y el día 3 de septiembre toma la alternativa con Roca Rey, me parece que es, y no recuerdo el otro. Es lamentable, perdón este paréntesis, pero es que es lamentable. En San Sebastián de los Reyes había una feria no hace mucho que duraba una semana y pasaban por allí todas las figuras del toreo y había carteles muy redondos. Ahora ha sido todo fagocitado. Esa feria la ha fagocitado los festejos populares, que si concursos de recortes, que si historias de estas. Da muchísima pena. Lo bajo que ha caído esa feria, que fue otrora una feria importante. Y yo era por el novillero que apostaba ese día y me decepcionó bastante, porque es que ya os digo, los dos novillos que todos le tocaron, para mí, vamos, no digo que se le fuera ni muchísimo menos, pero vamos, no estuvo yo creo que a la altura de los dos novillos. Sí, eran sosos, Alejandro, pero... Es que cuando decir algo con eran novillos musos, era muy es muy difícil. Cuando le pegas el muletazo y se te sale el novillo mirando al tendido con la cara por las nubes y totalmente saliéndose fuera, y tienes que volver a ganarle la cara, tener que dar 3 pasos hacia adelante para volverte a colocar, así es muy difícil. Llegar al público, construir una faena, yo creo que esta vez está disculpado. Sí. Esta vez está disculpado, creo. Sí, a lo mejor... ¿Tú? Sí, yo por mí estoy de acuerdo que es verdad el que tuvo el lote más potable, es verdad que las expectativas no cumplió todas las expectativas tal como podíamos pensar, pero es verdad que ningún toro tampoco colaboraron. Se prestaba para que tú para lo pudieras ligar dejar aquí, para ligar el toreo, sí, se prestaba para dar pases sueltos nada más. Sí. Y nada, y el miércoles 19, corrida de mucha categoría, porque el cartel era muy redondo, gran expectación, toros de Alcurrucén, que es una ganadería con una gran trayectoria en esta plaza. Para Morante de la Puebla, Morante de la Puebla, el Juli y Tomás Rufo. Morante, en primer lugar, tuvo un toro imposible, un auténtico morucho con la cara por las nubes, que se lo quitó del medio, que era lo único que podía hacer. Y luego el otro duró nada, duró un suspiro, un toro muy bajo de raza. Pero lo que le duró... Pero lo que le duró le toró muy bien. Estuvo, Muy bien, con mucha, pues como torea Morante, con mucha cadencia y muy ajustado y con mucho arte. Los toros con Morante tienen un problema, que se los meten bastante más adentro de lo que la gente cree. Hombre. Y los torea tan bajo como la gente cree, mucho más bajo, mucho más fuerte. Los toros no le duran. Probablemente en otras manos, como las manos del Juli, no nos hubiera dicho nada, pero hubiera hecho una faena técnica como las hace él. Hizo dos ese que día. Son exactamente, claro, es para enlazar, como las que hizo a los otros 2 toros, que son 2 faenas técnicamente irreprochables, sin un enganchón, sabiendo de entrada, alargando las embestidas de los toros, y después ya toreándolo con mucho más... Hombre, en cuanto el toro se asienta, sí le baja la mano. Yo creo que sí, son 2 conceptos distintos. Son 2 conceptos diferentes. Morante no especula con la embestida del toro, directamente le da los pases que tiene y cuando ya no tiene más lo mata, mientras que el Juli, digamos que planifica a largo plazo la faena, la va construyendo poco a poco y hace embestir a un toro y construye una faena buena a un toro que no la tenía. Yo creo que estuvo magistral con los 2 toros con la muleta. Su primero tuvo poquísima raza y su segundo era un toro sin sustancia ninguna, que mestía con la cara alta, y a los 2 les construyó una faena ligada y templada. Y incluso al segundo les dio, me parece que fue el segundo, una serie de naturales buena. Y si mata, corta una oreja de cada uno. Claro. Lo que pasa es que con la espada no lo ve. Yo creo que hubo un momento de... No es que no lo ve, es que mata mal, coño. Es que mata igual que el Robleño, cuando no pega el saltito. Eso. O sea, cuando pega el saltito, pues es un recurso que él utiliza para matar. Pero si no pega el saltito, que no lo echa la muleta a la cara, se le echa los pitones en vez de a la pezuña, siempre los pitones, y entra a matar. Y eso es una lotería. Una lotería donde tienes muy pocos números. Pero te digo una cosa, el Juli, de momento, si hubiera matado bien... Pues hubiera tenido a lo mejor cortado 2 orejas el miércoles 19 y otra oreja el miércoles 10. Sí, bueno. Llevaría 3 orejas. Sí. Yo creo porque ha estado magistral hasta el momento de matar. Con algo también hay que aclarar.
el Juli con ese tipo de toros, y todos los toreros, reconocemos la técnica, pero nos falta la emoción. A mí me hubiera gustado que le hubiera tocado el de Tomás Rufo. Claro, nos falta la emoción. Entonces, el Juli emociona cuando hay un toro, pero cuando no hay un toro no emociona, porque es así. O sea, te quiero decir, es un torero tan técnicamente perfecto que no emociona. Pero vamos, que... luego hubo un tercio de quites. Yo creo que ese fue el momento de inflexión de la tarde. Claro. Morante vio el toro ahí, cuando le hizo el quite el Juli, ¿no fue? No, gracias al Juli, porque si no le hace el Juli, lo mismo no vemos. Dijo que el toro puede tener posibilidades y salió a hacerle la réplica del quite, y yo creo que fue cuando descubrió al toro Morante, que dijo, bueno, hasta que se paró el toro, luego no hubo suerte, pues se paró, pero vamos. Y luego la corrida tuvo un gran toro, que fue un toro que mansió en el caballo, pero que fue para mí el toro más importante de la feria en la muleta, que fue el toro tercero. Un toro colorado, que embistió con muchísima raza, con muchísima repetición, pero que además de raza y repetición fue un toro con clase. O sea, fue un toro que lo tuvo todo en la muleta. Y era el toro perfecto o el toro ideal para consagrarse en Madrid. Y Tomás Rufo con él no se consagró. No. Y la verdad es que dejó, digamos, muchas dudas dejó una estela de decepción. Muchas dudas y decepción. Vamos a ver, yo creo que no lo probó, directamente se pone en los medios y le cita directamente para torear en redondo, no lo probó. El viento molestaba especialmente en los medios, en una feria que el viento está siendo un incordio prácticamente todos los días. Y luego, sobre todo, yo creo que el año pasado lo hubiera cuajado mejor, porque el año pasado Tomás Rufo lo que quería era enganchar con la muleta por delante y llevar muy largo por abajo. Este año no. Y ahora alguien le debe haber dicho que se tiene que poner bonito y que tiene que hacer un toreo de acompañamiento, y claro, ese toro con la bravura que tenía, con la raza que tenía, no quería acompañamiento, quería sometimiento por abajo. Entonces, cuando se quiso poner bonito, el toro en muchísimos casos lo desbordó. Lo desbordó porque el toro era muy rápido y embestía con mucha fuerza y con mucha rapidez. Entonces, entre el viento, entre que enseñó mucho al toro, y eso es muy peligroso en Madrid, y entre la repetición incansable del toro, pues al final el toro pues no lo cuajó, y era un toro de 2 orejas. No, y no solamente no lo cuajó, sino además las sensaciones que te deja a ti como espectador es que te dejó muy frío. Todo lo que hizo, nos dejó muy frío. Y es un torero que yo lo recuerdo de novillero, incluso yo siempre recordaré la alternativa en Valladolid y en algunas temporadas, algunas corridas posteriores, que apostaba mucho más, que apuesta mucho menos, y que yo le veo ahora que torea más con el brazo, y con el brazo aquí, a ver si no se ve, aquí. Y aquí. Yo sobre todo lo que yo veía en Rufo era un muletazo con la muleta muy por delante y muy largo, y ahora lo que veo es que quieres hacer un muletazo muy rematado detrás, que el toro de raza no le deja, y mucho más compuesto, pero llevando menos. Es decir, creo que al toro, pero... alguien le ha dicho que esa es la belleza del toreo. Es decir, creo que tiene un problema ahora de concepto, porque el año pasado toreaba mucho mejor, y es un torero con unas excelentes cualidades. Sí. Y es un torero que creo que tiene una gran proyección, pero tiene que volver a encontrar su camino, que era pues lo que había hecho siempre, muletazo largo por abajo y llevando al toro. Sí, ha sido una y ahora mismo no lo hace así. Y antes toreaba siempre un poquito más con la cintura, que ahora no torea nada con la cintura, todo torea con brazo, y lo cual lo hace menos estético, si quieres. Y con eso no quiere decir que no sea que sea más profundo, mentira. No, si lo que está buscando... si su problema es que está buscando una profundidad que los toros no le dejan. Porque esa serie totalmente enroscada puede ser la última serie de la faena, pero no la primera. Porque si el toro está... hay que cuajarlo, si el toro está... Hay que asentarlo. Claro, es decir... Si el toro está corto de raza, con una primera serie totalmente en redondo y rematando detrás, te lo cargas. Y si el toro está sobrado de raza, con esa serie rematando detrás, te come. Te come. Por eso ese toro hay que administrar la faena, y es lo que no hace. Y siempre se administra igual, o sea, uno rematando más para arriba y otro rematando un poquito más para afuera, o sea, pero tienes que hacerlo así, porque o en si línea, no te come, decir, o en línea. Tú te has fijado, claro. Los grandes muleteros, me estoy acordando de Paco Camino y de Antoniete, toreaban en línea. Eran otras formas de torear también. Toreaban en línea. Y otro gran constructor de faenas, Manzanares padre.
Manzanares padre estaba mucho tiempo en la línea. Y luego, eso sí, pegaba una última serie absolutamente monumental y enroscándose al toro. Pero era la última. Ya como guinda para cortar dos orejas. Pero las primeras tiene que ser al de poca raza para no afligirle, y al de mucha raza para que te dé tiempo a girar y sin que te coma. Las primeras series tienen que ser más lineales. Hay que cuajar los toros y se acabó. Claro, hay que cuajarlos. Hay un problema de construcción de faena. Y para cuajar un toro tienes que construir la faena. Hay toros, algunos excepcionalmente, que ya vienen construidos por sí mismos, pero la mayoría de estos tú tienes que construir la faena. Si no construir la faena, después está el criterio que tú tengas para construir esa faena. Y no todos los toreros tienen la capacidad para construir con determinados toros una faena, otros sí. Yo creo eso, yo creo que se quiso poner bonito cuando había que llevar por abajo y al final pues la faena Yo no lo sé. El caso es que a mí, desgraciadamente, Tomás Rufa, por pesar de cortar una oreja, a pesar de no estar mal en su primera tarde... La oreja la cortó en la anterior tarde. Sí, no, digo en las dos tardes, me estoy refiriendo en su trayectoria, porque ya no tiene más. Ya no. Su paso por Madrid. Puede ser una de las decepciones. Pues de la feria, para mí es una de las pequeñas decepciones. No es la gran decepción, pero es una de las pequeñas decepciones que yo esperaba más de él de lo que me ha dado. Vamos a darle un compás de espera. Sí, yo se lo seguiré dando porque es un toro que me ha gustado muchísimo. Tiene valor, o tiene el valor necesario para torear bien, y tiene buen concepto del toreo. Simplemente pues que tiene que reunirse con él mismo y digamos que aclararse qué es lo que quiere hacer. Pero vamos, yo a pesar de lo del miércoles, yo le veo con mucha más proyección, y perdón por la manera de señalar, el que más proyección tiene de los jóvenes. Tellez, que a Francisco de Manuel. Sin lugar a dudas. Perdón por la manera de señalar. O sea, vamos a darle un compás. Y luego resulta que también la corrida del viernes 19 también estuvo muy influida por el aire. Toros de Jandilla para Sebastián Castella, Manzanares y Pablo Aguado. Un cartel donde reunía a 3 toreros que no salieron bien de Sevilla. En Sevilla hubo muchos triunfos, en Sevilla hubo grandes tardes, pero ellos no triunfaron. En caso de Castella por los toros y en caso de Manzanares y Pablo Aguado porque no estuvieron finos. Entonces era una corrida que suponía mucho para ellos para reivindicarse en Madrid. Una corrida Jandilla muy parecida, de un estilo bastante parecido a la de Sevilla. Es decir, con toros de mucha clase, con varios toros de mucha clase, pero justos de fuerza. Y para mi gusto hubo 2 toros importantísimos en la corrida. Incluso perdiendo algunas veces alguna vez la mano. Segundo y cuarto fueron los toros extraordinarios. Unos toros sensacionales, con una embestida espectacular. Sobre todo el cuarto rociero, ese de toro de Jandilla, fue extraordinario. No te olvides. A mí me gustó el segundo, que a mí me gustó muchísimo. Lo que pasa es que estuvo muy mal. No. Es que claro, es que el segundo fue un gran toro. El problema es que Manzanares no lo vio por ningún lado. Es decir, el segundo, lo primero que tiene el segundo, y se pone a torear entre el 10 y el 1, que es donde hace más viento. Pero hombre, no sé, sería más aconsejable ir al 5 o al 4, 6, que incordia menos, ¿no? Y luego es verdad que el toro perdía algunas veces la mano, pero también es verdad que la faena fue muy rápida y hubo muchos tirones. El toro quería que le bajaran la mano porque era muy bravo y era muy pronto, pero claro, la mano habría que bajarla con temple y no con tirones. Y el toro, por el pitón izquierdo era bueno, pero por el pitón derecho colocaba la cabeza haciendo el avión. Y Manzanares no lo vio porque no está en su mejor momento. Pero es que no está ni con la muleta, ni está con las patas. Luego otra cosa, no mata. Y claro, eso era un torero que para él era muy importante matar bien, porque daba muchos triunfos. Hasta ahora es la mayor decepción en San Isidro, y ya lo fue en Sevilla también. José María Manzanares, que chicos tiene que plantearse mucho, cambiar sus conceptos del toreo para tomarse un tiempo existiendo en este mundo del toreo que es tan cruel y tan duro para muchos. Y luego hubo otro toro, grandioso toro, que fue el cuarto, que además tenía todo bonito, hasta el nombre, se llamaba Rociero. Un bonito nombre, más para estas fechas, que, por cierto, hoy es lunes de Pentecostés. Ayer fue lunes de Pentecostés, por lo tanto, no, es la próxima semana.
Es la próxima semana, el lunes, depende de usted. Pero vamos, estamos en la fecha. Está muy bien que se llamara rociero porque estamos en las fechas, ¿no? Y en la devoción a la Virgen del Rocío, que por supuesto en esta casa se la tiene la mayor de las devociones, no como los payasos esos del programa ese de la televisión catalana. Aquí se respeta y se venera a la Virgen del Rocío. Bueno, pues el nombre era muy bonito, se llamaba Rociero. Y era fue bonito, un toro muy bonito, chulo, era un tío, pero fino de chula. Y fue extraordinario. Para mí sí. Para mí sí. Para mí tampoco. ¿Y por qué no? Porque no tomó 3 horas. Vale. Es tu programa de máximos. Sí, ¿por qué no tomo 3 varas? ¿Y tú? Lo mismo, el tercio de varas. Y después podemos matizar más cosas, pero bueno. Pues mira, el toro perdió algunas veces las manos. Sí. Pero se vino arriba de un modo espectacular. Y en el caballo fue cumplidor. No le pegaron las 2 veces porque que estuvo. Tuvo mucha casta pero fue un gran toro. Y por la muleta fue extraordinario. Y te voy a decir una cosa. No se terminó de cuajar al toro. Castella tiene la virtud de la intensidad. Castella es muy intenso, porque se queda muy quieto, liga muchos muletazos y el toro se lo pasa cerca. Pero le pega 2 naturales muy buenos, el toro descubre un pitón izquierdo extraordinario y yo pensé... Y se pasa al derecho. Exacto, y se pasa la muleta eso a la derecha. Es inexplicable. O sea, fue inexplicable. Yo estoy de acuerdo. Yo pensé, ahora reviéntale con 2 series con la mano izquierda extraordinaria y no lo hizo. Y se va al derecho otra vez. Y se fue al derecho. Le faltó eso a la faena, cuajarlo totalmente por el izquierdo. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso le faltó y por eso debía haber sido nada más en vez de 2 orejas, de una oreja. De una oreja. Para mi gusto. O sea, y otra cosa que no me explico. Yo a la Plaza de Madrid ahora mismo no la entiendo. O sea, yo me acuerdo grandes faenas en los años 80, negada la segunda oreja, o no pedida por nadie la segunda oreja, y ahora la segunda oreja se pide con mucha facilidad. Y nadie protestó la segunda oreja. No se protestó. Vamos a ver. También porque fue muy intenso, Porque fue muy intenso. Y es que la intensidad llega mucho, Castella se queda muy quieto, se los pasa muy cerca y les liga los mulos. Es que aquí ha habido otras 2 orejas que se cortaron. Comparada a la puerta grande de Emilio de un Justo bajonazo, mientras este chico... O sea, era tendida y trasera, pero arriba. Total. Y se tiró muy bien. No molestó tanto como la otra. Yo creo que pasaron 2 cosas. O sea, eso es un hecho real. La comparación con lo de Emilio de Justo, una... Y 2, no nos olvidemos de otra cosa. Estaba don Eutimio, al que el 7 le ha dado todo lo más grande con el asunto de la salida a hombros de Emilio de Justo. Y estaba otra vez, y yo creo que el 7 dijo, no vamos a volver a tenerla con él. Vamos a dejarlo pasar un poco. Estaba don Eutimio. Sí, estaba. Sí. Pobre hombre, le tocan todos los marrones, ¿no? Está cayendo por todos lados. Y entonces dijeron, vamos, ¿sabes? Que haya una tregua porque la cosa está muy tensa y entonces... No, y además también una cosa hay que decir. La faena tuvo el don de la intensidad, pero el toro no se cuajó con la mano. La faena fue magnífico. Los estatuarios muy buenos. Fueron magníficos en el empiezo de la faena. Después cayó un poco en la monotonía, sin ser malo todo el resto. Después dio 2 naturales. Que ahí le con corta, uno de pecho que ahí le corta la segunda oreja. Ahí le corta. En esos 2 naturales le corta la segunda oreja. Fueron asombrosas. Fue el pitón izquierdo. Mira, cuando hablamos de ralentizar la embestida de un toro, ahí sí lo consiguió Castella. Sí. O sea, ahí se vio cómo ralentizaba la mano. Cuando le bajaba la mano, cuando le bajó la mano por el pitón izquierdo, el toro embistió mejor. O sea, y fueron grandiosos. Y el pase de pecho fue muy bueno. O sea, y otro detalle. Lo que nos chafó, porque te quedas chafado, es que pues cogiera a la derecha, hiciera 4 tonterías y te va a matar. Joder, si es que tenía otra serie. Otro detalle de la bravura del toro, cuando intentó las cercanías, que a Castella le gustan mucho las cercanías y se siente muy cómodo y las domina muy bien, cuando intentó al final de la faena las cercanías, el toro no le dejó, porque el toro era muy bravo y quería que le torearan. Lo dejó cuando estaba muy asentado. ¿Sabes? O sea, cuando verdaderamente el toro le dejó es cuando le bajó la mano, si no, no, cuando le quería aliviar el toro ¿sabes? El toro apretaba porque era muy bravo. El toro era muy bravo. Es que estar a la altura de un toro bravo no es fácil. Y tuvo el don de la intensidad, porque Castella es intenso. Lleva 5 puertas grandes en Madrid por la intensidad. Es muy intenso. ¿Qué quiere decir ser intenso? Ligar mucho sin reponerse y pasando al toro cerca. Creo que eso está... Y todo eso lo tiene Castella. Es evidente. Todo eso lo tiene Castella. Lo tiene. Y por eso tiene buen golpe cantado. Cuando hay que triunfar
hay que triunfar, porque necesitaba un triunfo, ¿eh? Sí, sí. Después de un inicio de Claro. temporada, pues con el volteretón de Castellón, con Sevilla no le embistieron, El necesitaba balón. un triunfo. Tiene golpe cantado, porque es capaz de arrimarse el día que hay que arrimarse. Y es intenso porque liga el toreo. Sin embargo, Pero a mí- me faltó esa serie con la mano izquierda de... Es que yo le vi en por, eso estamos de yo le vi acuerdo. por debajo del Toro. No, yo no le vi por debajo, le vi por debajo al final. A mí me pareció que el A mí Toro me se parece fue- que la faena fue a más y tuvo un final a menos. Y ahora os voy a decir otra cosa. Tuvo un final a menos. Yo, así por debajo es... Le faltó cuajarlo con la mano izquierda, pero cuidado con ese toro, que cae en manos menos decididas y menos firmes y el toro se merienda al torero, ¿eh? Hombre. Porque era de pronto y de bravo y no se lo merendó. No sé si me explico. No, no, sí te puedo Y ganar. Castella impuso su ley. Insisto, yo sigo Aunque pensando faltara que le Pedro Palma faltó... Izquierda. otra tanda, Domingo, Le faltó como otra para- tanda con la esa mano tanda izquierda, final. es lo que faltó. Esa tanda Pero final. que a otro ese toro le termina desbordando. O incluso, de fíjate, verdad, ¿eh? si no hace la tanda final que hizo y va a entrar a matar, vale. Pero es que hizo una... Es que no tiene sentido irse otra vez a la mano... A la mano derecha. A la mano A la derecha otra derecha vez. para después Sí, totalmente. sacar una serie enganchada. Totalmente. Y además, no sé si perdiendo la muleta. Totalmente. O sea, no tiene sentido. O sea, tendrá su Pero- sentido para él, pero vamos, pero para yo- mí eso yo- desmereció considerablemente la faena. El faenón ese que pone la feria boca abajo y que marca las distancias, todavía no hemos visto el no. faenón. Todavía no lo hemos visto. Y está viendo toros para hacerlo. No, esa, lo- esa es la grandes toros diferen- están esa es saliendo. la diferencia entre Sevilla y Madrid. En Sevilla, en general, Se han las, cuajado. las corridas han tenido menos bravura, menos raza y menos fuerza que en Madrid, pero todos los días había un gran toro Que se cuaja. que le tocaba al que le tenía que tocar y lo cuajaba. Mientras que en Madrid, con un nivel de toros mejor, No. el gran toro no se cuaja. Exacto, eso es. Sí, sí. Eso es la suerte. Y otra cosa Sí, que yo quiero la recalcar suerte también es- es que están saliendo suerte es puta. toros buenos y Sí. que no se están cayendo. No, se están cayendo muy pocos muy toros. pocos Muy toros. pocos No, toros están cayendo. Y yo el, no el recuerdo nivelazo ganadero es impresionante. una feria de San Isidro con que no ha habido ni un toro devuelto. Ni- de momento, nivelazo. lo que No, va no, de feria. ningún toro devuelto. No, ningún toro devuelto. Hombre, hablando, uno que se debió devolver y tenía más clase que ninguno. Lo que pasa es que estaba inválido total. Fue el primero de Pablo Aguado esa tarde. Sí, el Ese tercero, estaba, sí, hombre. que tenía una clase, pero es que Sí, no sí. podía. El Pablo Aguado Alvarito. poco pudo hacer. Primero con un inválido y luego con otro que se defendió y no fue bueno. ¿no? no. Pero vamos, sí que es verdad que el nivel de toros está siendo Sí, sí, espectacular. sí, sí. Pero es que de Estoy de presentación, acuerdo. de comportamiento, En de... presentación ha habido algunas corridas que son más desiguales y alguna corrida Arcigrande, a lo que le mejor. faltaba, que le faltaba por atrás culata, otras, Y luego, pues, pero bueno, el sábado hubo una corrida de rejones, donde Diego Ventura, por lo visto, dio una lección de maestría. Y el domingo hubo una de la ganadería, vamos a decir, de la ganadería oficial de la plaza, que es Fuente Imbro. Sí, sí. O sea, ni el Duque de Veragua en la Plaza Vieja, ni Antonio Pérez en esta, en los años 40, 50 o 60, ha llegado a lidiar tanto Como Fuente Imbro. Fuente Imbro el año pasado, ¿no? Pues bueno, y este año ya va por una de novillos y una de Sí, hombre, toros, ¿no? fíjate, Pues, el año pasado 50 y pico de bueno, animales. pues, sí, pues superados nada. por muy pocas ganaderas. ¿no? Pues nada, una de No. Fuente Imbro que fue una tía. Fue la corrida yo era creo un, que es era la un corrida mejor corridón de toros. presentada, Corridón de toros. la mejor presentada de lo que va de feria, sin lugar a Con dudas. algún toro que estaba próximo a cumplir 6 años. Lo asombroso, que fíjate lo que lidió y todavía hubiera podido lidiar más. Sí, 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 es cierto, Podría haber lidiado es más. verdad, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque había dos Sí, sí. que estaban a punto de cumplir 6 años. sí. Pues eso también debe ser un asunto de cartera. Es decir, de dar muy bien de comer, que debe ser carísimo. Y este señor Se gasta los dineros. no le debe doler el bolsillo. No, y estaban todos musculados, se nota que habían Fue hecho una fanas, tía. Todos cuajados todos que... Fue cuajados, una tía. hechos por todas partes, preciosa Fue una de pitones, tía. o Fue sea, una tía. Luego una pedazo corrida de toros. hubo de todo, con toros muy difíciles, y luego hubo un muy buen toro por el pitón izquierdo que fue el tercero, ¿no? Tercero. Sí, fue el mejor de la corrida, yo creo. Sustituyó al Fandi. Lástima el sexto, que yo creo que tenía muchas posibilidades. Sí, pero hizo daño, yo con la creo. caída, Pero con el golpetazo Con la en las caída, tablas En las manos. se vino totalmente vino abajo. Se aplomó ese muy toro. pronto. Lástima. Se vino totalmente abajo. Pero yo creo que el mejor toro fue el tercero. A lo mejor el quinto, dándole otro trato, se le podía haber toreado por el pitón izquierdo, pero en general la corrida fue muy dificultosa. Sí. No, pero ahí hay que poner en valor también las ganas de estar bien y las muchas ganas que tuvieron los tres toros. Sí. Sí. Con todos los
errores que pudieran cometer, o sea, y con todas las cosas que tú no puedes entender. O sea, por ejemplo, del primer matador, Adrián de Torres. Adrián de Torres, pues nadie entiende. Bueno, sí lo entiendo, lo entendía Domingo Ortega. Domingo Ortega siempre decía, a los toros hay que hacerles embestir por donde no quieren ellos. Pero con su toreo andando, claro. Esa era una retórica. Claro, en realidad era retórica pura. Mientras que la mayoría de los matadores... Cuando un toro no quiere embestir, no le hacen vestir ni Domingo Ortega. Ya ves. ¿O no? No, vamos. Y mientras que la mayoría de los dicen, no, el toro hay que buscarle los mejores terrenos, los terrenos donde más va a embestir, e intentar hacer la faena siempre a favor del toro. Pues a mí me daba la impresión que Adrián de Torres en su primer toro siempre estaba en contra del toro. O sea, el toro decía, bueno, por la izquierda te puedo ir, por la derecha. Por la derecha no tenía. Por la derecha que no tenía ni un... Por la derecha fue un toro muy avisado desde que Pues salió. la mayoría de las series fueron por la derecha. El toro decía, coño, vamos a torear paralelo a las tablas. No. Pues atravesado. Sí. Atravesado en las tablas. Coño. No, es atravesado que cuando que arrollaba en las dos Y direcciones. Arrollaba a favor de las tablas, Y pero en contra. contra de las tablas. Le pegó 2 volteretones. Claro. Entonces, Y le perdonó varias veces también, ¿eh? Tuvo 3 Entonces, lo que quiero volteretones decir que es le que, salvó la Virgen. hombre, vamos. vamos. el valor no se le supone. Lo tiene. Tiene 2 cojones. Tiene Adrián 2 Torres. cojones cuadrados. Y es valiente como nadie. Pero en fin, toda la construcción de la faena fue equivocada. O sea, tenía que... En los primero, terrenos, en... Bueno, yo creo que... Sí, o sea, vamos a- yo qué sé. O sea, Yo creo que entró en la sustitución del fan de Adrián de Torres de modo muy justo, porque se había jugado la vida el domingo de Ramos Totalmente. con la corrida de Cuadri, donde toreó un toro que fue peligrosísimo y que fue un milagro que no le cogiese, porque en cada muletazo estuvo a punto, ¿no? Y el ay era constante en cada pase. Y encima lo mató bien, o sea, yo creo que estaba muy justificado Sí. que entrara en la corrida. Fue un estoconazo. Y luego, aquí sobre todo lo que hizo fue plantear las cosas por cojones. Más que con cosa. cabeza. Sí. Pero estuvo En el tan, segundo, estuvo tan pues, sin embargo, en el valiente que yo segundo- lo respeto No, mucho. mis respetos para él, ya Sí, lo he no. dicho. Estuvo hecho un tío. Claro, Estuvo hecho un pero tío. yo te digo, Es pero de las que vueltas al ruedo no puedo decir de que no peso. equivocara la No es forma el- de no, plantear la Es faena. de las vueltas a ruedos de peso que ha habido este año No en es el Madrid. toreo que más me gusta, pero también tengo que reconocer que estuvo hecho un tío con 2 cojones y Sí, sí. una vuelta al ruedo, pues... Y en el segundo toro también Adrián de Torres, es que no le dio un derechazo ni un muletazo que no fuera enganchado. Yo le disculpo. Yo le podré disculpar todo lo que El quieras, toro estaba pero ni flojo un- y claro. se defendía un montón. Y tenía el defecto de o sea, puntear al tenía un final. embroque bueno, pero el final del muletazo era derrotando siempre, era muy difícil. Pero Y cuando torear está con sentado el limpieza. toro hay que bajar Pero hay la que mano. estar Era muy conmigo, difícil. Hay que bajar la mano y rematar. Era Yo lo muy que difícil estoy con templarlo. Víctor, que igual enganchó tras enganchón Fue y el- yo al toro que no- yo lo siento por él, si yo, o sea, te quiero decir que de verdad que lo siento que no estuviera bien y le podré disculpar toda mi vida, pero es lo que vi, que Claro. fue una faena absolutamente enganchada y desgraciadamente, Sí. desgraciadamente. Yo creo que tiene 2 está- cojones sí, y además sí, tiene sí, no, sí, sí, el estoy concepto totalmente del toro es bueno, quiere hacer Sí, un toreo también estoy de acuerdo asentado con y eso. pasándose al toro cerca. Y yo Pero hay creo que ver las condiciones del toro Ah, para hacer el toreo acorde a las yo creo condiciones del que toro, y Adrián no de- como decía yo, como Domingo Ortega, por mis cojones lo hago donde yo Adrián quiero, de ¿no? Torres merece un compás de espera. Claro que sí, y ojalá le salga bien, y ojalá toree muchas Ojalá. corridas. Ojalá. Estuvo muy valiente. Ojalá. Y también estuvo muy valiente Juan Leal. Bueno, en Sí. su segundo se rajó totalmente y poco pudo hacer, pero en el quinto estuvo muy valiente. Lo que El pasa segundo es era que difícil, ¿eh? se arrima tanto que se le olvida torear. El uy. O sea, Juan Leal se le olvida torear porque no voy a decir que el toro fuera una maravilla, que no lo era, porque estaba justo de fuerzas, justo de razas, pero hombre, si le das un poquito de sitio por el pitón izquierdo al quinto, a lo mejor le pegas 2 series buenecitas ¿Sabes qué pasa? y se monta Yo encima en el siempre. quinto hubiera agradecido que abreviara un poco, porque Se ese me monta puso un encima. poco pesado. También pasaba una Y, cosa. y bueno, y había, también volteretón a la hora de matar. había también en la plaza de Madrid es muy singular, y sabemos que le lleva Simón Casas. Entonces yo creo que no es, entre que el toreo a muchos aficionados de muchos tendidos no le gusta ese tipo de toreo tan encimista, tan ojedista que tiene, y entre que le lleva quien le lleva, Claro. Hombre, entonces en cuanto se le cogía la mira con muleta, otra- en cuanto cogía la muleta ya estaban protestándole. O sea, es que se le y tú lo sabes, lo que estabas sí. ahí, se le protestó Sí. nada más coger la O sea, muleta. dependiendo del Cruzaba el torero. pitón contrario y le decía que metía pico, cosa que no. se era. arrima una barbaridad. Es decir que pero yo creo que se estuvo como si fuera la figura consagrada y enemiga de la Plaza de Madrid, así se estuvo la plaza con él. ¿eh? Yo en el quinto te he de decir que le protesté, y al final cuando se puso un poco pesado, Bueno, tengo que decirlo porque... se arrima una barbaridad, pero yo creo que también tendría que pensar en torear.
Bueno, Sí, pues eso también. sí, de acuerdo. En adaptar De acuerdo. ese valor que tiene pues a las condiciones del toro y torear. De acuerdo, ahí también estamos de acuerdo en ese sentido, que tenía que... Se pone muy encima muy pronto. que como hemos dicho, se torea siempre en función de las condiciones del toro. Lo mismo que hemos dicho de Adrián de Torres, hay que decirlo también, o sea, no todo Pero es... Adrián de Torres tiene más clase. Seguramente sí. Pero es seguramente que arrimarse no es torear, Domingo, tampoco. De ahí el toreo es de uy, yo no vengo a nadie a verle matarse. ni a Yo nadie a cuando verle- un tío se arrima, que yo le respeto mucho, No, yo también, por porque, supuesto. Sí, yo porque, respeto a porque es todos. durísimo arrimarse Respeto a todos. y que el toro te revuelque, es durísimo. Yo cuando se arriman los respeto y no los critico, pero claro, también hay que tener en cuenta que el toreo no solo es el arrimón, Claro, también exactamente, es sí. que fluya el pase, ¿no? Exactamente. Y luego quien fue el protagonista de la tarde fue Leo Valadez, en una versión mucho mejor de la que nos enseñó el año pasado. El año pasado estuvo muy voluntarioso siempre que le vimos, pero nada más. Mientras que este año ha evolucionado muchísimo. Hay toreros a los que el invierno les sienta estupendamente. No, Y y esta sí progresa un caso. adecuadamente, está claro que progresa Toreó, o sea, adecuadamente. primero hizo un alarde, una demostración Del toreo capote. de variedad capotera variedad mexicana. Sí. Hubo horticinas con caracolinas, hubo un quite en el sexto Las por zapopanas, o que Sí, llaman aquí lopecinas. Lopecinas eran, sí. Yo creo que la diferencia de que uno es fueron medio giro que hacen, creo. apretadísimas. O más asentado Es en el suelo, a lo mejor. Pero, medio giro al final pero pero bueno, el quite muy- quite del sexto fueron apretadísimas, es decir, es que el toro estuvo a punto de llevárselo por delante. Sí, muy ceñidas. y es un el quite público que, se puso de pie. es vistoso. muy vistoso, y además no es fácil acompasar la llegada del toro con el vuelo del capote. Claro. Y luego en el tercero estuvo muy inteligente. Yo que hago a veces toreo de salón, ninguno de los quites que hizo Ni de salón. de salón y Ni sin de toro salón de salón. y sin toro soy capaz de hacerlo. Eso lo digo de así, salón. enteramente. Ni de salón. Pues Ni yo, de salón, no. yo de salón toreo divinamente. No te puedes ni imaginar. Y Ahora con una vaca delante. ya cuando sale la becerra hago lo que puedo. bueno. Hago lo que puedo. Hago lo que puedo. Pues yo ni de salón soy capaz de hacer eso. Vamos. Bueno, pues yo creo que estuvo en el tercero muy inteligente. O sea, vio claramente las condiciones del toro, bueno por el derecho y bastante más dificultoso y a la defensiva por el izquierdo. Y hizo muy bien, porque enseñó al toro por el pitón izquierdo en una serie, para ponerse y para que la gente lo viera, pero sobre todo lo que hizo fue aprovechar mucho el pitón bueno, que fue el pitón derecho, y le toreó muy despacio, con la mano muy baja, y los pases de pecho fueron muy buenos. Todos los y la pases de faena pechos fueron buenos. estuvo Todos los muy pases de bien, pechos fueron buenos. muy bien cimentada y construida. No, y Estuvo además bien, estuvo muy inteligente. Muy inteligente. Estuvo muy bien. inteligente, porque fíjate que al final, que cuando la cosa estaba caliente, pero no lo suficiente caliente, aquí tengo que hacer el calentón. Pues ¿qué hago? Manoletines de rodillas. Y le salieron muy y le bien. salieron encima bien, o sea, Para mí fue una oreja de peso que. y para mí es una oreja y salió- punto, y bien, bien. Se tiró a bien, matar, muy bien. salió revolcado. Lástima en el sexto que cuando el Lástima que el banderillero sexto se- tomó el olivo, el banderillero se fue a por él y se pegó un golpetazo contra las tablas, y Sí, yo sí. creo que se pudo lastimar el toro. Una lástima, No sé porque si yo se en el quite lastimó del y después sexto se cayó dije, también de una forma. Pero fue una corrida Pero la corrida fue muy emocionante. Fíjate que ha sido- Hubo 5 volteretones, ¿eh? Sí. La gente salió enervada de la plaza, ¿eh? Y desde luego se jugaron la vida, y eso hay que respetarlo. Pero es más, fíjate que fue la corrida más larga Sí, y no ha sido la corrida que se te ha hecho más larga. sí, sí. sí, es verdad. Y eso es bueno, o sea, te quiero decir que la corrida casi duró 3 horas. Sí, sí. Y no ha sido la corrida que se te ha hecho más larga, porque a mí no se me hizo larga No. con ninguno de los 3 No, matadores. ni mucho No, pero porque estás A ti con lo la que se te Había de- emoción, Ah, había emoción, había a todo. ti lo que se te hizo largo fue el viaje a Córdoba, y más la vuelta. Dios. ¿Has A ver, estado- cuenta has estado en Córdoba? eso. ¿Ah? Sí, no estuve en Córdoba, estuve en Córdoba, pero no estuve en los toros en Córdoba, que es Ah. peor. Pues bueno, Córdoba, como siempre, es una ciudad preciosa, todos los planteamientos y todo lo que teníamos que hacer se hizo, o sea, ¿Estuvisteis en el cementerio de la Salud viendo a Manolete? por supuesto. Como tiene que Y a ser. Guerrita, o Quiero- a Chaquito. Y a Y Lagartijo. a Lagartijo, que tiene la tumba más bonita de los 4. Quiero foto conmemorativa. Venga. Vale. Por supuesto, sí, que se hizo todo lo que se tenía que hacer, se comió muy bien, se charló maravillosamente, todo lo que había que hacer se hizo bien. Hasta que llegó la hora de los toros. Hasta que llegó, y justamente media hora antes de los toros, se abrieron los cielos y cayó la lluvia más grande que ha visto Córdoba en los últimos 40 años. Yo no he visto llover de una forma tan disparatada. Total.
había que suspender. No Que había remedio que suspender. Se aplazó al día siguiente a las 12. Y se aplazó a las 12. Y ahí viene el calvario con la empresa. Ahí viene el calvario con la empresa. Lo primero que te dicen es que no, las entradas hay que devolverlas en taquilla. Coño, pero si yo las he comprado por internet, si yo lo compro por un medio, podré devolverlo por ese medio. Por ese mismo medio. Pues no, porque se aplaza y entonces va a haber mañana corrida. Bueno, pero si yo la cambio con tiempo, que no hay problema. Es que es muy difícil, es que no se puede, es que fuimos a taquilla. Taquilla había una cola, pasadas 2 horas y media, todavía quedaban 200 personas en la cola para devolver las entradas por internet. Había otra cola para devolver físicamente. Para devolver físicamente. También eterna. Entonces, y todo eso con un agua infernal. Entonces devolvisteis la entrada y no devolvimos la entrada, ¿eh? Ah, ¿no? No. O sea, yo pensé que devolviste la entrada y os embolsaron el dinero a la cuenta. Para nada. Hicimos un recurso, un escrito de protesta, bastante bien hecho, porque dentro de los que íbamos había un jurista más o menos que sabe de qué es TAC de la administración y sabe de qué va la cosa. Hicimos un escrito y vamos, nos leímos la ley. Y la ley de espectáculos decía clarísimamente que si tú compras una entrada de una forma te la tienen que devolver. Pero a mí lo que más me indigna de esta historia es que la gente de la plaza, y me imagino por orden de Garzón o sin orden, me da igual, cuando requerimos, oiga, que la ley lo dice así, que usted tiene la obligación, sí, no te decía nada, pero dígale a estos señores que están esperando que tienen derecho a que les reintegren la entrada si la han comprado por internet, que la única obligación que tienen es que 2 horas antes de la corrida, para que lógicamente el empresario pueda revender esa entrada que tú... Es la única... Eso, y bueno, y sabes que vas a perder los gastos de... Sí, bueno, de gestión. ¿No? De gastos de gestión. Eso lo asumes, porque además es legal. Pero, ¿a qué viene martirizar a los aficionados de esa forma? Lloviendo como estaba y haciendo un día de perros. Pues la única explicación que yo encuentro, y ya la explicación maligna, bueno, a ver si se van a su casa y ya me quedo con ese dinero. Es la única explicación maligna que tengo. Porque si no, qué fácil es poner un anuncio. Señores, por internet se pueden, los que han comprado por internet se pueden comprar por internet. Hasta las 10 de la mañana del día después. Hasta las 10 de la mañana, por ejemplo. Si es a las 12, pues 2 horas antes, que es cuando se abren las taquillas, supongo, y tal. Pues nada. No solamente nada, sino que te decían que probablemente no lo pudieras devolver. Jo. O sea, que te volviste a Madrid sin saberlo. Claro, con el escrito que se hizo, bien hecho. A las 8 de la mañana ya se estaba pidiendo la devolución, que también era complicado, hay que decirlo, porque las cosas no te las ponen fácil los taurinos nunca. Pero bueno, como pasa con los toros que se liaron en Sevilla y que siempre hay alguien que sabe todas las formas que hay que hacer, vía Twitter y diversas. Se siguieron los pasos reglamentarios y a las 10 de la mañana ya tenías el dinero. Bueno, bien está lo que bien acaba. Pero el problema no es que tú tienes primero que saber. Y segundo, es que la empresa lo que no puede es no anunciar, oiga, señores, si por ley usted tiene que hacer tales trámites y puede hacerlo tranquilamente desde su casa y no aguantar con una lluvia infernal, con un día infernal. Sí, que parece que el aficionado es el último aquí. Es el último, joder. Entonces, pues, claro, la vuelta fue de indignación y más indignación porque no sabía si lo a devolverte o no. ¿A qué hora volvisteis? Pues fíjate, deberíamos haber vuelto tranquilamente hacia la 1. Y llegasteis a las 3. Llegamos a las 3. Bueno, pues luego la corrida se celebró al día siguiente por la mañana, una corrida muy chica, muy terciada. Sí. Nosotros decíamos, seguro que a Morante les tocan los 2 toros buenos y por eso se anula. Morante no. Poco pudo hacer, el protagonista de la corrida fue Roca Rey, que cortó 3 orejas y por las imágenes que hemos visto, toreó muy bien con el capote, con un muy buen juego de brazos y muy despacio y muy acoplado. Y luego por la tarde, la corrida de Álvaro Núñez no debió ser gran cosa y el mejor toro le tocó a Talavante. Y da pena una ciudad como Córdoba, con su historia taurina, que su feria sea tan breve. Porque la gente desde hace mucho tiempo dejó. Y que no, pero claro, pero es que, ¿y cómo va a volver la gente si no cuidas a los aficionados? Sí, si no cuidas maltratada. Si la gente de aquí de Córdoba, tenía que estar en la calle para devolver su entrada, lloviendo, abriéndose los cielos y cayendo la de Dios.
y 2 horas o 3 horas en la calle mojándose. Eso es, la mitad de eso van a decir, va a volver a los toros Rita la Cantaora. Ya. Es que se maltrató. Lo maltratan en todas partes, porque ahí también se ha maltratado. Pero bueno, ahí se maltrató de forma inmisericordia a los aficionados. Y yo supongo que todo con un fin. Hombre, si no la devuelve, mejor. Así ya no tenemos problemas. Se vayan a Madrid y quedo yo con el dinero. Aquí se podrían también abrir más taquillas. Y aquí se podrían abrir más taquillas. Aquí no se podía hacer las cosas que no. La sustitución de Adrián de Torres es que oficialmente se dijo a las 9 de la noche. Sí, del día anterior. Del día anterior. Y todos sabíamos desde hace 2 días que el Fandi no venía. Que no venía el Fandi. Y había dudas si vendría Escribano o vendría, pero todos sabíamos ya 2 días antes que iba a venir Adrián de Torres. Bueno, joder, pues habrá un día antes. Ahora se sabe todo por Twitter antes que por la empresa. Claro, si es que ya que estamos con el memorial de agravios, habrá que hablar del asunto del Batán porque está siendo un desastre. En primer lugar, es un desastre eso de que vayan las ganaderías de rejones, de novilladas y de carteles de poca monta, mientras que las ganaderías de carteles de postín no van. No. Eso ya está mal. Tienen que ir todas, como fueron siempre. Una exigencia. Tiene que ser una exigencia, El igual que que no vaya a Pamplona. matar, no lidia. Claro, igual que Pamplona. El que lidia en Al gas. Pamplona sabe perfectamente que va a tener a los toros en el gas 10 días y que van a correr el encierro. Pero al mismo tiempo, es una exigencia. El que no de vaya la a matar plaza. no lidia Pues aquí. tendría que ser así. Es decir, como fue siempre, todos los toros. Pero otra cosa, si un toro se estropea en el Batán, corre a cargo de la empresa. Ese sacrificio no se le puede imponer al ganadero. claro. Y luego otra cosa. Eso tiene que arreglarse. Eso tiene que estar arreglado. Y otra cosa, no puede hay ser que lo que tener se haga aquello, medial, hay que hombre. tener aquello Adecentado. como los chorros del oro y no con esa sensación de abandono en la que está. Sí, Está siendo un desastre. La mitad de los toros de las ganaderías que apetece ver no van. Luego, problemas con los ganaderos por toros rotos. Y luego una sensación de decrepitud y de decadencia horrorosa. Y otro problema. Eso hay que tiene que solucionar. Eso tiene que ser un lujo para que Exacto. tú lo veas, que tú puedas ir con tus hijos a tomar Exacto. una Coca-Cola. Bueno, en tu caso con tus nietos. Casi. Digo, tomarte tu Coca-Cola, tomarte tu cervecita, estar allí, Claro. poder comer como en su tiempo Como se en su podía tiempo, claro. hacer. Y bueno, pasar una mañana Claro. agradable y bonita Y dentro otra del mundo cosa, de los y otra toros, cosa que han y dicho, no lo que y hay otra ahora. cosa que han dicho los ganaderos y que hay que tener en cuenta y que yo creo que hay que hacer el primer reconocimiento en el Batán. Eso es lo que te iba a decir. Y lo que pesa el toro es lo que pesa en el Batán. No se Claro, puede porque estar puede perder una 50 corrida kilos. 10 días en el Batán y que luego llegar a Madrid y por ejemplo, Santi Domecq, no sé si te has enterado. No, Santi Domecq no. El Parralejo. No, El Parralejo. Algarra. Algarra. Se han tirado 10 días en el Batán y han llegado aquí y le han aprobado 3 toros. Eso no puede ser. 3 toros después de estar 10 días allí. Y claro, la cara que se le queda al mayoral y al ganadero es que decir, bueno, ¿y entonces qué hemos hecho aquí? El tonto. Que no sería tan fácil llevar un veterinario al Batán y decir, venga, a ver qué has traído. En el corral ese de claro, dentro, que claro. no se ve. Yo me imagino A que ver, ahí también habrá un peso, porque yo no sé exactamente cómo se pesan, pero creo que los pesos nunca son exactos, porque se pesan, me imagino que en un sitio de estos como los camiones. Pero ahora hay básculas eléctricas Pero- que Hay dan básculas hasta los eléctricas. gramos. Pues, Ahora hay básculas eléctricas que dan hasta los gramos. pues más fácil me lo pones. Se instala una. Dale uno, que se ponga todo Pero en eso, condiciones. lo que hay que hacer y es, primero, poner aquello de lujo, que sea agradable ir. Segundo, que vayan todas. Pero eso sí, van todas, pero los toros se reconocen allí, se pesan allí y lo que se dice ahí va a misa. Claro. No venir aquí a ventas y que luego sea otra película de la que... Creo, ¿eh? Sí, salvo que haya una pelea de toros y que Sí, se sí, dio, salvo circunstancias sobrevenidas. Sobrevenidas, pues evidentemente. Claro, es que está siendo todo un desastre. Y a mí me da mucha pena, porque claro, el Batán forma parte de la historia más entrañable de nuestra vida de aficionados. Allí, Para mí sí, allí me han dado a mí los potitos viendo a los Pablo Romeros. Claro, ahí yo llevaba que a mis tenían hijas su cuando corral tenían recién específico nacidas, siempre. ¿Te acuerdas? Los Pablo Romeros siempre Siempre. estaban entrando por abajo en el primer corral de la derecha. Siempre. Siempre. Tenían su corral. Y a veces los Miura. Ese corral era para las ganaderías Pablo fuertes. Romeros o Miuras. O para las ganaderías fuertes. Pues ahora está la de Adolfo Martín en ventas, que estuve ayer, porque el día de descanso para mí no es día de descanso, es día de ir al Batán, a ver qué hay. Y Sí. estuve ayer precisamente y ahí está la corrida de Adolfo Martín, que está. Y solo hay 5 toros. Hay 2 toros apartados y están otros 4 toros. Se hablando leña. Sí, y han puesto como una cinta de estas que pone la policía, cinta métrica. una cinta métrica para que en el corral donde están los Adolfos nadie pueda acceder un poco más cerca para que eso. Uno con uno cojeando, otro con un pitón escobillado, otro, bueno, uno. Pues entonces esos no van a ser. Ya, eso van a ser los de Rozas de Puerto Real. Esos no van a ser.
Ah, van a Rozas de El Portorreal. 24 de junio. Ah, pues sí. Adolfo seguro. Martínez. Hombre, ya, de estas cosas, cuando iban todos los ganaderos al Batán, algún ganadero siempre traía la que no Traía iba una a Madrid, exacto. una corrida para que la vieran. Las que no iban a venir a Madrid era desechada y traía la corrida que ¿Y no os tenía llama para la Madrid. atención? Eso era un, sí, ese era un truco Era muy... un truco que Los se dos toros que utilizaba se en le han su día. dado la vuelta al ruedo aquí en Madrid esta feria no han estado en el Batán. No. Sí, ninguno de los dos. ¿no? Ninguno de los dos toros. Ni tanto el de García Grande como el de... Bueno, la de García Grande es que Escolar. directamente Directamente no no fue. estuvo. Bueno, es que no Escolar estuvo. sí que estuvo, Es cierto, pero ese perdón, toro no. No estuvo. Ese toro no Es estuvo. verdad. Pero entonces lo, La de de, García Grande no estuvo. lo del Batán no puede ser. Hay que, O sea, en hay que estas condiciones reactivarlo no tienen y- que, no o sea, pueden venir. Esto no no les puede puedes ser. obligar a venir. Y desde luego hay que mejorar las condiciones y obligar a todos en otras condiciones Exacto. a que vengan todos, pasen por el Batán. Exacto. Estoy de acuerdo. Y eso creo. Pues a raíz de esto ha venido la carta de la Unión de Criadores pidiendo el cese del Batán. Que yo por una parte les entiendo, porque son, Yo también las parece, entiendo, claro, porque eso es un erial. O sea, No, y Parece además, que son claro. los que menos pintan los y ganaderos además en esto. algunos, y los que mandan, no van. no van. ¿Sabéis quién fue el primero que empezó a fumarse el Batán? Vitorino. Victorino. Vitorino. Victorino padre. Sí, sí, sí. Fue el primero que el año que no lo veía claro no iba. ¿Eh? Pero Y después luego había lo- otros que hacían lo que yo te Pero decía. luego- No, Sí, bueno, sí. yo te llevo 6 Pero toros bueno, que me van a desechar. Pero bueno, me los más o llevo menos, y más o luego menos tengo la siempre corrida. estuvieron todas hasta que llegó la lengua azul en el año 2004, creo que fue la lengua azul. Y como por la lengua azul a los toros no se les, digamos que no podían tener estaciones intermedias entre la ganadería y la plaza, pues aquello pues desapareció. Y fue una auténtica lástima porque era una tradición preciosa. Pero es que da y, pena. y daba muchísima afición. Entonces hay que retomar el Batán, pero de verdad. No el experimento de este año que ha sido un desastre. No hay baños, no hay servicios, el bar está abandonado, Sí, sí. tablones por el suelo, Sí, es un una desastre. suciedad, cubos de basura. O sea, Un desastre. horror, un Bueno, desastre. pues nada, Pues yo creo que hemos. hoy empieza la tercera semana de San Isidro. ¿eh? Una novedad la cual tengo muchísima ilusión. Sí, es un muy En buen el Monte cartel. Alto. Muy buen cartel. Y luego también con la amenaza de la lluvia, que parece Sí, que... que dan- Joder, dicen que para A el las jueves 6. y el viernes, Que que, va a son estar- carreras que importantes, va a llover va muchísimo. a caer aquí, No, se yo van a oí- abrir los cielos. Lo oí un 80% a las 7 de la tarde. Va a llover muchísimo. Bueno, pues esperemos que salir con bien de tanta agua. Bueno, tú lo vas a sufrir poco, o sea, en el tenderete ahí. Sí, Y yo en la grada también lo vas a sufrir. Yo pero sí, tú yo- sí, a mí- tú, yo sí me caí. tú prepárate bien. De todas maneras, Yo me pongo un chubasquero rápido. él no está en tengo edad de problema, crecer, así crece un poco más. ¿eh? Yo me pongo un chubasquero rápido, no tengo problema. Bueno, pues yo creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, Pues ¿no? sí, señor. Pues Yo nada, creo que- pues aquí termina el programa y la semana que viene volveremos para comentar la tercera semana de la Feria de San Isidro. Muchas gracias y sigan viendo al toro por los cuernos.